La secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, destacó que la ciudadanía se ha adaptado bien a la prohibición de uso de bolsas de plástico de un solo uso en tiendas, mercados y supermercados. La dependencia tiene una estimación de disminución del 70% de bolsas de plástico que circulaban en la Ciudad de México antes de la aplicación de la ley. Las inspecciones continuarán en los diversos negocios a fin de verificar que se cumpla con la normatividad. Llevábamos alrededor de 1,040 locales visitados, y de esos menos del 8% mantenían todavía la entrega de bolsas de plástico de un solo uso, y la sanción que en esta etapa hemos estado aplicando, en donde han sido apercibidos estos 82 sitios. El único rubro en el que se permite la entrega de bolsa de plástico que viene en rollo es para la venta de alimentos a granel. Que son las carnes frescas, que tiene que ver con res, cerdo, pollo, pescado, y siempre y cuando sea de primer momento, es decir, no me pueden dar el pescado en una bolsa y además volverlo a echar a otra bolsa, eso no se puede. Lácteos como a granel, que son queso, crema, requesón, por ejemplo, ese tipo de productos a granel. Los cárnicos, que son jamón, salchichas, mortadela, pero todos estos que nos venden a granel, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son los productos que van a poder utilizar plástico por razones de inocuidad. Para frutas, verduras y demás productos alimenticios no es permitido el uso de bolsas de plástico ni de ningún otro material de un solo uso. El gobierno de la Ciudad de México mantiene las mesas de diálogo con la industria del plástico para mitigar las afectaciones en su producción y venta. Quienes no cumplan con la ley tendrán de sanciones económicas hasta la clausura del negocio, dependiendo del dolo con el que violan la normativa capitalina. En la cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.